Un saludo para todos. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante importante para todas aquellas personas que quieran emprender, para todas aquellas personas que quieran crear algo nuevo, para todas aquellas personas que les gusten los negocios. Es muy importante que este tema lo conozcan a la perfección porque es un tema básico. Hoy vamos a hablar de cuál es la mentalidad correcta que tiene que tener cualquier emprendedor, ¿sí? Pero para poder aprender ¿cuál es la mentalidad correcta de un emprendedor? Primero tenemos que definir qué es un emprendedor. Por definición, un emprendedor o un empresario es una persona que es líder, ¿sí? Es una persona que inicia algo, es decir, que prende alguna cosa. La característica principal de un emprendedor es que identifica algo que debe hacerse y toma la iniciativa de salir a hacerlo. Esa es la definición de emprendimiento. Identificar una necesidad en el mercado y luego salir a satisfacerla. Identificar una necesidad en la comunidad y satisfacerla. Identificar algo por mejorar y mejorarlo tú. No esperar a que alguien más lo haga, sino ponerte la 10, o sea, poner el liderazgo de la situación y tú mismo salir a ejecutarlo. Por ende, el emprendimiento se puede aplicar a cualquier campo humano. Dentro de una familia, si tú identificas que hay algo por mejorar, se necesita un emprendedor, un líder que haga un cambio. Dentro de una sociedad se necesitan líderes que cambien algo que las personas del común no se atreven a cambiar. A la hora de desarrollar un negocio, un emprendedor es precisamente aquel que tiene una idea y dice, tengo algo que puede solucionar esta situación de una mejor manera. Me voy a poner, digamos, en la disposición de crear una nueva idea, de ejecutar una nueva idea para darle solución. ¿Listo? Entonces, un emprendedor es aquella persona que identifica algo que debe hacerse y no espera a que se lo digan, sino que él mismo tiene la iniciativa de hacerlo. Por esa razón, ojo con esto, un emprendedor es un productor, es decir, produce. Un emprendedor es alguien que aporta valor al mercado, de hecho, aporta más de lo que consume. Las personas comunes y corrientes son consumidores. Los emprendedores o los empresarios son productores de los bienes o servicios o de información o lo que sea que las personas consumen. Si tú no eres un emprendedor, no eres un productor, no sé si me hago entender, a no ser que trabajes para un emprendedor. Si tú eres empleado y trabajas en una empresa, tú colaboras para producir los productos, los servicios, el material del emprendedor inicial. Pongo un ejemplo. Si tú trabajas en una fábrica de alimentos, pues tú no eres en sí el emprendedor, sino que colaboras para producir alimentos para que la gente los consuma. Entonces, vuelvo y retomo, un empresario o un emprendedor es más productivo que consumidor. Y una persona que no emprende es más consumidor que productivo. Y por consecuencia, generan una remuneración más alta, porque cuando tú produces mucho más de lo que consumes, pues por consecuencia, eso es una ley de retribución básica, si tú aportas valor, es normal que te llegue la abundancia. Por eso los empresarios y los emprendedores logran hacerse ricos. Y esto es algo importante. Aquellas personas que se hacen ricas son dueños de sus propios negocios. El que trabaja para un negocio, es decir, un empleado nunca se va a hacer rico, realmente, a pesar de que puede generar buenos ingresos, porque está trabajando para el proyecto o para el emprendimiento de alguien más. Y precisamente hablando de eso, es importante tocar un tema importante antes de definir la mentalidad del emprendedor. Las personas en el mundo hemos sido educadas para hacer todo lo contrario a emprendedores. O sea, las personas dentro del sistema académico tradicional hemos sido educados para ser empleados, para ser consumidores, no para ser productores. Y quiero contarles un poco. El sistema académico que se conoce hoy en día, la escuela pública, la universidad, es un modelo educativo que nació en la era industrial. Los grandes empresarios en la era industrial se dieron cuenta que en sus empresas no había personal calificado para que trabajara ahí. Entonces, por esa razón, se vieron en la necesidad de desarrollar un sistema educativo que capacitara y calificara la mano de obra de las personas. Por ejemplo, las universidades nacieron con la intención de que las personas que no eran ricas fueran a estudiar allá, calificaran su mano de obra, desarrollaran una profesión, se volvieron profesionales en un campo y luego salían y vendían su mano de obra a los empresarios. ¿Estamos de acuerdo? Por esa razón, es que la sociedad tiene un paradigma global en donde a ti te dicen que para ser exitoso tienes que ir 11 años al colegio,
luego 5 años a una universidad para calificar tu mano de obra y luego salir a trabajar 30 o 40 años en una empresa, o sea, colaborar en el emprendimiento o en el negocio de un emprendedor para luego algún día lograr pensionarte. Pero sabemos que eso hoy en día ya no aplica de la misma manera, porque una persona que toda su vida sea empleada, pues en las condiciones tan cambiantes que está viviendo el mundo, su futuro financiero puede ser supremamente incierto. Además, cuando tú eras estudiante dentro de un colegio o dentro de una universidad, siempre, desafortunadamente, te trataron no como un líder, sino como un seguidor. Es decir, siempre te trataron como empleado, porque cuando tú ibas, por ejemplo, al colegio, siempre tuviste una figura de autoridad llamada profesor, que hace el rol del jefe, que todo el día te decía lo que tenías que hacer. Cuando a ti todo el tiempo te dan instrucciones, te vuelven reactivo. Es decir, tú sencillamente adoptas una actitud en donde esperas a que te digan lo que tú tienes que hacer. Porque en el colegio y en la universidad a ti no te dejan preguntar por qué. Pongo un ejemplo. Cuando yo estudié en el colegio había muchas materias que me parecían un poco inaportantes, o sea, cosas que no las veía muy aplicables. Entonces yo cuestionaba bastante. Entonces yo le decía a mi profesor, ¿y por qué tenemos que ver eso? Y él me decía, silencio, no pregunte, eso es lo que dice el Ministerio de Educación, cállese y estudie. Y yo, pero ¿cómo así? Si esto a mí no me interesa, silencio o reprueba. Y yo no podía reprobar porque mi mamá me regañaba en la casa, ¿cierto? Entonces, fíjense que cuando una persona no puede preguntar por qué, cuando una persona no puede cuestionar a la autoridad, al jefe, entonces se resigna y dice, bueno, entonces yo hago lo mínimo. O sea, si ni siquiera me dejan dar mi opinión, si ni siquiera me dejan escoger lo que yo quiero hacer, sino que me imponen unas instrucciones, entonces pues aplico la ley del menor esfuerzo y si el profesor no me dice que haga nada, yo ya no pienso, yo simplemente me quedo en modo avión. O sea, me quedo en inercia esperando a que llegue el profesor a darme instrucciones. Y si no me da instrucciones, no hago nada. Luego, tú te gradúas del colegio, de la universidad y como ya llevas años en un sistema académico que está diseñado para enseñarte a obedecer instrucciones, cuando tú consigues un empleo ya no te cuesta. Ya tienes un jefe, ya sabes lo que es tener a alguien que te diga todo el tiempo lo que tienes que hacer como si tú no pensaras, ¿sí? Y sencillamente tú sigues las instrucciones sin cuestionar, sin preguntar por qué, si no te gusta el uniforme igual te lo pones porque no te mandas, ¿sí? Empiezas a perder un poquito de autonomía a la hora de pensar y comportarte. Ahora, eso no es que esté mal, sencillamente con esa mentalidad nos es imposible poder ser emprendedores. Entonces vamos a hablar un poquito, para finalizar este video, cuáles son esas conductas o cuáles son esos pensamientos que si tú quieres ser emprendedor tienes que reformatear en tu cabeza. Y literalmente, si tú fuiste a un colegio, fuiste a una universidad, debes lavarte el cerebro. No digo que eso esté mal, porque es muy valioso, el sistema académico es importante, te educan cosas bastante valiosas, pero no te educan para ser emprendedor. Si quieres volverte un emprendedor, tienes que recibir información y tienes que educarte de escuelas externas a la escuela académica en donde personas que son emprendedores te puedan enseñar. Porque recuerda que en la escuela, en el colegio, en la universidad, tus profesores no eran emprendedores, también eran empleados que seguían instrucciones de una autoridad llamada Ministerio de Educación. En ocasiones los mismos profesores ni siquiera sabían por qué dictaban lo que dictaban, sino que simplemente acataban instrucción. O sea que es una cadena que se replica. La gente no tiene en sí la culpa, es un tema del sistema colectivo. Pero vuelvo y retomo. Vamos a aprender cómo poder desarrollar una mentalidad diferente para ser emprendedor y por consecuencia para materializar cosas que la mayoría de personas solo anhelan que sucedan. Lo primero, si tú quieres ser un emprendedor, si quieres ser empresario, quieres montar tu propio negocio, lo primero que tienes que tener claro es que vas a tener ingresos inconstantes al principio o ingresos variables. Fíjate que cuando una persona inicia un negocio, en ocasiones esto es lo que más le cuesta, porque cuando tú tienes un empleo, mal que bien, sabes que cada 15 días o cada mes máximo te llega tu salario. Cuando tú tienes un empleo, tú sabes que trabajas 15 días y a cambio te pagan. Luego trabajas otros 15 días, a cambio vuelven y te pagan. Luego trabajas otros 15 días y a cambio vuelven y te pagan. O sea que tus ingresos son estables y seguros y garantizados. Pero cuando uno es un emprendedor, cuando uno monta su propio negocio, cuando uno inicia un proyecto empresarial, es muy normal que los primeros años, no los primeros días, los primeros años en ocasiones debas trabajar sin paga.
Y eso es algo que a un empleado no le cabe en la cabeza. Por eso cuando tú quieres emprender un negocio, es muy normal que haya muchas personas que te critiquen y te digan, usted se enloqueció. O sea, usted lleva un año trabajando en ese proyecto y eso todavía no produce fruto, eso todavía no da plata. Porque los empleados tienen mentalidad de generación de ingresos inmediatos. Trabajan y les pagan. Por eso te digo, tienes que reformatear la manera de pensar. Un empresario no trabaja por un salario, un empresario trabaja por sus sueños y un empresario está dispuesto a trabajar sin paga durante meses o años para que al final efectivamente no genere un salario, genere una riqueza. Porque vuelvo y repito, los empleados no generan riqueza, generan un salario. Los emprendedores están dispuestos a consagrarse a una actividad, a sacrificarse, a pagar los precios, pero fruto de eso van a lograr un resultado final que son sus sueños. Y por eso vemos historias de emprendedores que al principio dormían en su carro, que no tenían cómo pagar la renta, que vivían de la caridad y que muchas personas les decían, hombre, renuncia a sus sueños, renuncia a su ideal de emprendimiento, consiga un empleo estable. Y ellos decían, no. Por más que la jaula sea de oro, sigue siendo jaula. Y cuando tú tienes un espíritu indomable y cuando tú no te logras adaptar a cuatro paredes o a una instrucción permanente de un superior, sino que tú tienes alma de aventura, alma de empresario, jamás vas a preferir la rutina por encima de la libertad. Así la rutina al principio parezca más segura, la libertad te permite vivir una vida en grandeza. Entonces, si tú quieres ser emprendedor, lo primero que tienes que entender es que al principio no vas a ganar mucho dinero y no puedes trabajar por dinero. Tienes que trabajar por aprendizaje, tienes que aprender por experiencias. Lo más valioso de un empresario no es ni siquiera el dinero que gana, son los aprendizajes que va acumulando. Y para eso te pongo un ejemplo que pongo mucho. Si un empresario como, qué sé yo, Carlos Slim, fundador de Claro, por alguna razón se quiebra y su empresa fracasa y deja de generar ingresos, lo más probable es que ese señor, en cuestión de 2 o 3 años, con cualquier otra actividad, vuelve y se hace multimillonario. Porque lo que define a un hombre rico no son sus riquezas económicas, sino la persona en la que esa persona se convirtió. O sea, la persona que las experiencias conformaron y construyeron al cabo de los años. Entonces, vuelvo y repito, cuando tú eres emprendedor e incluso cuando eres joven, si me están escuchando jóvenes que sé que es así, no trabajen por dinero, trabajen por aprender y tengan paciencia si tal vez los ingresos económicos todavía no han llegado. No te preocupes, si lo que tú estás haciendo tiene sentido, si tú estás consciente de que si perseveras vas a llegar y que lo vas a lograr, créeme que el dinero jamás te va a faltar cuando tú haces las cosas bien. Otra característica de los empresarios o de los emprendedores es que no tienen jefes. ¿Sí? Los empresarios crean las instrucciones, ¿sí? Crean las instrucciones. Recuerda que cuando tú eres empleado, siempre vas a tener a un superior que te dice permanentemente lo que tienes que hacer, permanentemente lo que tienes que hacer, permanentemente lo que tienes que hacer. Si tú inicias un emprendimiento o inicias un negocio esperando a que alguien venga y te diga todos los días lo que tienes que hacer, olvídate. O sea, nadie va a llegar a decirte lo que tú tienes que hacer. Si tú inicias un restaurante, tú no tienes jefes. No puedes esperar a que llegue alguien o haya una voz del cielo que te diga, abra el restaurante. No, usted tiene que prender con autonomía. No puede esperar a que llegue alguien a decirle lo que debe hacer, sino que usted sabe que tiene que trabajar, que debe moverse. Así no tenga ganas. Un empresario ya no se mueve por motivación. Un empresario se mueve por compromiso, porque sabe lo que debe hacer, porque está dispuesto a trabajar y porque por consecuencia, sabiendo que esas actividades lo conducen al punto al que quiere llegar, pues esa persona sencillamente sigue caminando. Entonces, no esperes a tener a alguien que todos los días te diga lo que debes hacer, porque sencillamente con esa actitud jamás vas a poder lograr un verdadero resultado en el emprendimiento. Otra característica de la mentalidad de los emprendedores es que son obstinados, ¿sí? Tienen algo que se llama obstinación. Esto es fundamental. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que tú conoces el tamaño de un hombre por el tamaño del problema que lo derrumba. Y quiero que esto te quede muy claro. Cuando tú emprendas cualquier proyecto, una labor social, un negocio, una familia, lo que sea, cuando tú inicies algo, prepárate para los retos, prepárate para las dificultades, prepárate para tener paciencia. No esperes que el camino al éxito sea fácil porque no lo es. Busca otro camino y tampoco ningún camino es fácil.
Tienes que ser obstinado. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando tú eres emprendedor vas a tener muchas críticas. Van a haber muchas personas que te digan, usted se enloqueció, esta persona echó su vida a perder, o sea, fue un profesional exitoso, se graduó de la universidad y se puso a hacer un negocio de redes de mercadeo, o se puso a hacer un negocio de cocina, o se puso a hacer un negocio por internet que es bien extraño, ¿sí? Es normal que a la gente común y corriente no le quepa en la cabeza la grandeza de tus ideas. Es normal. Ahora, no entres en una actitud de rebeldía, no entres en una actitud de volverte beligerante y discutir. No. Simplemente entiende que la gente no entiende. Recuerda que ellos no tienen la información que tú tienes, ellos no se han educado, ellos sencillamente vienen del mismo sistema colectivo en donde toda la gente se forma, que es el sistema educativo tradicional en donde un ser humano vale por el título que tiene. Y sabemos que hoy en día un título no sirve para mucho si no tienes liderazgo y no tienes emprendimiento en tu interior. Entonces, a pesar de que haya muchas críticas, a pesar de que el camino se ponga difícil, a pesar de que tengas muchas frustraciones, a pesar de que recibas muchos no, de que haya gente que te diga que tu idea es una basura, de que haya gente que te diga que tu proyecto no funciona, que eso no le gusta a la gente, que eso no tiene futuro, tienes que ser terco, tienes que ser duro de matar, tienes que ser firme como una piedra. Cuando tú sabes que lo que vas a hacer tiene sentido, cuando tú tienes un ideal claro, no te preocupes por lo que la gente diga. Porque las personas al principio te critican. Entonces tú empiezas un emprendimiento y la gente te critica y te dice, ay no, ese está loco, se enloqueció. Incluso se burlan, la gente se burla de ti. La gran mayoría de emprendedores mueren en esa primera etapa porque el qué dirán, la aprobación social pesa demasiado sobre su psicología. Usted se tiene que blindar emocional y psicológicamente frente a las críticas u opiniones de personas ignorantes a su proyecto. Usted tiene que estar claro, tiene que estar convencido en sus ideales y debe escuchar consejo únicamente de las personas que influyen en usted, que generan una inspiración, personas que ya tienen la vida que usted quiere. Solamente escucha a personas que tienen la vida que tú quieres. A los demás quiéreles mucho, pero no les prestes atención, porque sencillamente sus opiniones no tienen argumentos. Entonces tú empiezas con toda. Recuerda que los perros solamente le ladran a los carros que están en movimiento, no a los que están parqueados. Por eso si decides emprender, prepárate para las críticas. Pero empiezas. Las personas cuando ven que no te están logrando desmotivar con sus críticas o los obstáculos de la vida, porque la vida te va poniendo retos para ver de qué estás hecho, no logran destruirte, entonces prepárate para un nivel mayor de obstáculos. Recuerda que el mismo camino de la vida, el enemigo te va a poner adversidad en el proceso para que no seas la versión mejorada de ti mismo, para que no logres lo que estás llamado a lograr. La vida se encarga de ponerte pruebas para ver de qué estás hecho. Pero si de forma obstinada tú sigues adelante, llegará un punto en donde inevitablemente lo vas a lograr. Eso que ideaste inicialmente, pusiste manos a la obra durante años, efectivamente al final lo vas a conseguir. Y adivina toda la gente que te criticó, ¿qué va a decir cuando tú lo logres? No, o sea, yo siempre creí en él. No, impresionante. Yo siempre supe que esa persona lo iba a lograr. Y tú los miras como, ay, ojalá los hubiera grabado cuando me estaban criticando. Ojalá hubiera hecho un video de cuando me dijeron que esto no me iba a funcionar y hoy efectivamente lo logramos. Pero no es un tema para que entres en soberbia. Sencillamente tu éxito debe ser inspiración para los demás. El resultado de un emprendedor debe ser ejemplo para que las personas se atrevan a luchar por la grandeza de sus sueños. Recuerda que cuando tú logras el éxito, empiezas a abrir la posibilidad en muchas personas de que ellos también lo pueden lograr. Por eso el éxito es una obligación social, no es ni siquiera una necesidad egoísta. Es un llamado que todos tenemos para que abramos las posibilidades mentales de los seres humanos que están bloqueados, porque hay personas que viven en la imposibilidad. O sea, quieren iniciar un negocio, pero no lo ven posible porque a su alrededor nadie ha sido exitoso. Quieren desarrollar un proyecto social innovador, pero como no ven a su alrededor a nadie que lo haya hecho, entonces todo el tiempo estamos buscando aprobación social. Un emprendedor es un líder, un emprendedor es un loco, un emprendedor saca su valía personal no del qué dirán los demás, sino de lo que él sabe que sí mismo vale. Por esa razón, mantente enfocado. Haz que pase lo que pase, ese objetivo que tú tienes se materialice, así te cueste, así te tarde, así te esfuerces. Eso es lo único que tiene sentido en la vida de un ser humano, comprometerse con un ideal, comprometerse con la grandeza y hasta el final hacer que suceda. Y créeme que si lo logras,
muchas personas van a hablar de ti, vas a dejar un legado en mucha gente y esa es la forma en la que este mundo se transforma. Espero que este video te haya servido y si te sirvió, te invito a que empieces a plantearte cómo poder mejorar esa mentalidad, cómo poder volverte un líder muchísimo más obstinado, muchísimo más enfocado, muchísimo más determinado. Y con seguridad, si haces esos ajustes en tu mentalidad, en cualquier emprendimiento en el que estés, vas a tener muchísimos mejores resultados. Un abrazo para todos y nos vemos muy pronto.